Hola, les doy la bienvenida a un nuevo espacio de conversación de Naturalmente Hablando con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial y la Universidad Autónoma. Soy Cristian Vázquez, periodista y me desempeño en el área de vinculación con el medio del CENIA. Y el día de hoy me acompaña mi colega Yanni Ser González. Yanni, bienvenida. Muchas gracias, yo soy encargada de comunicaciones del CENIA. Efectivamente trabajo con Cristian y hoy tenemos un temazo. Sí, hoy día vamos a conversar de uno de los temas que más ansiedad genera respecto a al avance de la inteligencia artificial, el impacto que tiene en el mundo laboral. Analizaremos cómo la IA está transformando el panorama laboral nacional y también de forma un poco más simple a nivel general. Y para eso nos acompaña Marcelo Mendoza, profesor de la Universidad Católica y uno de los investigadores principales de la RL5, que es una de las líneas de investigación del centro, la cual está específicamente orientada en investigar sobre la inteligencia artificial centrada en el ser humano. Marcelo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Marcelo, ¿de qué manera podemos definir o conversar respecto a cómo la inteligencia artificial está cambiando la naturaleza del trabajo o la fuerza laboral? Tenemos que imaginarnos que esto es una gran revolución tecnológica, pero no es la primera que sufre la humanidad. Es una revolución tecnológica como con ciertas particularidades, por ejemplo, que nos hacen tener una mayor interacción a nivel diario con estas tecnologías, debido a que tenemos una mayor adopción de tecnología en nuestras vidas cotidianas. Entonces, eso hace que sean un tanto distintos las primeras revoluciones, por ejemplo, la revolución industrial original, en la cual los ámbitos que se vieron afectados eran distintos a los de la vida cotidiana, más bien tenían que ver con algunos ambientes específicos en el entorno industrial o con la producción de ciertos productos, pero la inteligencia artificial hoy en día la tenemos en prácticamente todas las actividades en las cuales desarrollamos, y eso hace de que la influencia que tengan estos cambios tecnológicos sea mucho más profunda. Perfecto. ¿Qué entendemos cuando hablamos del concepto de impacto de la IA en el trabajo? Impacto tiene relación con, por ejemplo, reemplazo laboral, pero también transformación laboral. Voy a colocar dos ejemplos. Podemos imaginarnos lo que viene desde el mundo de la automatización, que eso es previo a la irrupción de la inteligencia artificial generativa, en la cual básicamente toda la tarea de automatización y transformación digital se basa en la idea de que existen tareas repetitivas que pueden ser realizadas por máquinas, y estas máquinas las van a hacer con una tasa de error mucho más baja que las personas, porque las máquinas no se cansan. Y eso lo hemos visto por muchos años en distintas áreas de la industria, de la fábrica, ¿no?, en general. Y también lo hemos empezado a ver en servicios, en los cuales nosotros ya tenemos una experiencia mucho más cotidiana con respecto a qué es lo que significa la automatización. Por ejemplo, en cobradores automáticos, ya sean supermercados, por ejemplo, hoy en día podemos prescindir de una cajera o un cajero en un supermercado y nosotros mismos utilizar máquinas para poder pasar los productos. En una versión probablemente mucho más avanzada, si uno va a ver lo que es una tienda hoy en día de Amazon en Estados Unidos, prácticamente no hay personas atendiendo, sino que solamente entran los clientes, y estos clientes con unos marcadores que tienen los productos simplemente toman lo que necesitan, salen de la tienda y después les llega directamente la factura a su tarjeta de crédito. Eso es un ejemplo de automatización. El segundo ejemplo tiene que ver con transformación en ciertas actividades específicas que tienen que ver con la creatividad. Y yo diría que el cambio más importante en los últimos 2 años tiene que ver con el surgimiento de tecnologías del lenguaje y de otro tipo de medios o de formatos de comunicación, como pueden ser las imágenes o el video. Y ahí básicamente el cambio es mucho más profundo porque durante muchos años, nuestra historia prácticamente completa, la historia moderna ha estado concentrada en que el proceso creativo parte desde una hoja en blanco. Y entonces tanto el artista como el escritor o como un compositor de música se tiene que enfrentar a una partitura o a un lienzo o a una hoja para escribir ciertas obras desde cero. Eso ya no es así. Eso hoy en día cambia
Ya no existe la hoja en blanco y estos asistentes de inteligencia artificial a nosotros nos ayudan a tener un punto de partida desde el cual ahora toda la industria creativa lo que hace es editar estos contenidos iniciales. Y eso lo vamos a ver cada vez que vaya entrando con mayor fuerza en las distintas áreas de la industria creativa. Quiero mencionar ahí, por ejemplo, para ir al ámbito de los videos, por ejemplo. El último video de OpenAI, que es Sora, que permite pasar de texto a video. Y eso es algo impensable solamente hace unos 2 años atrás, que quizás después podemos hablar un poco más a lo largo de la entrevista, pero es un avance enorme, el que ahora uno pueda decir, hacer una descripción de una escena y que exista una inteligencia artificial que sea capaz de generar esa escena en 3 dimensiones, además obedeciendo a las leyes de la física. Entonces esos son cambios enormes, enormes, que eran impensados solamente hace unos pocos años atrás. Eso representa transformación laboral, es decir, estos trabajos en la industria creativa ahora se van a tener que especializar más. Las mallas de inteligencia artificial van a tener que irrumpir de manera muy importante en la educación y vamos a empezar a ser testigos de esos cambios que son muy profundos en nuestra humanidad. Perfecto. De hecho, una de las cosas que me llama mucho la atención es que cuando hablamos de estos impactos, de esta transformación, igual son herramientas que generan el cambio. Tiene que haber una persona detrás que haga uso de estas herramientas más que dejarle como darle libertad a los modelos que hagan, voy a inventar, una película completa. Volvamos al ejemplo de automatización y después vamos a la creatividad. En automatización todavía podemos ver en supermercados que existen supervisores o supervisoras en los supermercados precisamente porque estas máquinas no son 100% autónomas. Es decir, Perfecto. No tienen la capacidad de resolver todas las distintas posibilidades o alternativas que en el mundo real ocurren. Y eso es porque las máquinas son diseñadas para ciertos escenarios específicos. Pero en la interacción con los humanos surgen escenarios que no estaban previstos. Y entonces ahí necesitamos siempre al humano para que resuelva estos casos borde en los cuales la máquina no sabe qué hacer porque no fue entrenada para realizar eso. Eso va a ir cambiando porque la inteligencia artificial cada vez más gana más autonomía. Y eso es porque tienen la capacidad de incorporar información de contexto para poder dar respuestas que se adaptan a los cambios en el medio. Y eso es lo que estamos viendo ahora, que es la transición desde inteligencia artificial débil a inteligencia artificial fuerte. En el caso de la creatividad, el espíritu humano creativo es irreemplazable. No hay ninguna posibilidad, digamos, de que estas máquinas generen por sí solas. Y lo que hemos visto, por ejemplo, en el ámbito de la música, en el cual hemos trabajado o estamos analizando algoritmos generativos de música, es que, claro, pueden imitar, pero aparece la discusión de qué es lo que es la creatividad humana. La creatividad humana no tiene que ver solamente con un proceso de imitación, tiene que ver con una disrupción cognitiva que se produce dentro del proceso creativo y que es impredecible. Las máquinas funcionan en base a repeticiones de patrones que ya han visto en sus datos. Entonces hay ciertas regularidades que repiten y que utilizan para poder generar contenido. Probablemente el ejemplo más claro sea el de transferencia de estilo, que las máquinas lo saben hacer bastante bien. Lo tenemos todos en los celulares, probablemente uno puede colocar una fotografía y pedirle a un algoritmo de inteligencia artificial que genere una versión cómic de esa fotografía y lo hace. Eso es una imitación de un estilo a través de la fusión de 2 imágenes. Pero sería muy distinto que nosotros le pidiéramos que creara una imagen desde cero. Inventa algo. No tienen capacidad de invención. Lo que tienen es una capacidad de imitación de la conducta humana. Claro, como tomar elementos de distintas fotos o imágenes que tenían cargadas y hacer una mezcla. Exactamente. Puede ser una muy buena fuente de inspiración entonces la inteligencia artificial para crear nuevos estilos musicales, nuevos estilos de arte en general. Pero me quedo pensando en el trabajo que es más automatizable. ¿Qué sucede ahí? O sea, ¿cómo los estados debieran hacer alguna política que
impida que haya, o sea, ya se va a automatizar una gran parte de la fuerza laboral. ¿Y cómo esto se tendría que incluir en la educación, en la malla curricular? Me imagino que desde la edad preescolar en adelante. Pero ¿qué pasa con los trabajadores que ahora son parte de la fuerza laboral? Es algo que ya hemos visto en la historia con la primera revolución industrial, cuando aparecen las bombillas eléctricas para iluminar la calle. Probablemente lo primero que ocurre es un enorme paro de todo el gremio que tenía que ver con las luminarias a gas. Los faroleros. Los faroleros. Eso nos muestra qué es lo que va a ocurrir, digamos. Si es que hay un reemplazo que es muy abrupto, probablemente va a existir resistencia de ciertos sectores. Lo que nos muestra la historia es de que no hay manera de detener los procesos tecnológicos. Los procesos tecnológicos tienen una fuerza y que es imposible de detener. Más bien lo que nos ha mostrado los distintos cambios tecnológicos es que tenemos nosotros la oportunidad de subirnos a ese carro para poder especializar los trabajos, y entonces representa un enorme desafío para el ámbito de la educación. Eso es probablemente lo que va a pasar aquí. Va a haber un enorme impacto en las mallas curriculares, no solo de la educación universitaria, sino que también de la educación escolar. Porque necesitamos que las personas que van a enfrentar los trabajos que vienen del siglo XXI, en las siguientes décadas, tengan un conocimiento mucho más avanzado de la inteligencia artificial del que tenemos hoy en día, que es un conocimiento más bien a nivel de usuarios. Y ese conocimiento avanzado que nos va a permitir, por ejemplo, utilizar la inteligencia artificial para potenciar nuestras capacidades y competencias en el ámbito laboral, más que verlo como una alternativa de reemplazo o como una eventual competencia. Hay un cambio muy profundo en la educación que viene ahí, y que es esto de que, como se acabó la hoja en blanco, ya no tiene sentido preguntar, por ejemplo, en la escuela por hoja en blanco. Tráeme una composición de Arturo Prat, que es la tarea que probablemente todos hemos hecho. De hecho, esa tarea está obsoleta desde el surgimiento de la web, porque basta con ingresar a una página de Wikipedia para poder tener la biografía, y lo que probablemente más de algún estudiante escolar hace, o lo que muchas veces hemos hecho, si es que estamos apremiados de tiempo, es que vamos a la Wikipedia y sacamos ese texto. Entonces, ¿cuál es el aporte que está en el humano? La contribución que hace el humano es el pensamiento crítico sobre la información. La información debe ser procesada de una manera que sea mucho más, que le agregue valor a lo que ya está disponible. Eso no es solamente un desafío para los estudiantes, es un desafío para los profesores también. Porque los profesores antes eran el receptáculo del contenido. Estaba en las bibliotecas físicas, y entonces los estudiantes iban a clases porque el profesor tenía el conocimiento. Ahora el conocimiento está en todas partes. El acceso a la información es algo que nunca habíamos tenido en la historia. Ahora, acceder a la información la tenemos instantánea. ¿Quieres la respuesta a algo? Lo buscas en ChatGPT. ¿Quieres algo nuevo? ¿Algún video que surgió ahora? Bueno, vamos a YouTube. Esa inmediatez no la habíamos tenido antes en nuestra historia. Es un cambio muy profundo. Los efectos que se producen tanto en nuestros procesos cognitivos como los efectos que se producen en la sociedad son muy profundos y van a ser cada vez más rápidos. Yo creo que nosotros ni siquiera sospechamos la profundidad que van a tener estos cambios. Pero pareciera que algo transversal es, o sea, el desafío de la humanidad en general es aportar este valor humano. Que este factor humano vendría a ser como la creatividad, justamente. Porque es lo que al parecer la inteligencia artificial no puede hacer, crear desde cero. Entonces viene a replantear distintos paradigmas de la educación, del trabajo, porque los trabajos también vamos a tener tantas herramientas donde vamos a poder hacer cosas mucho más rápidamente. Entonces, ¿cuál va a ser el valor agregado del trabajador, de la trabajadora? Es aportar este valor creativo. Así lo veo yo, al menos. Nos ayuda muchísimo a entender qué es lo especial que tenemos los humanos. Si es que hay algo especial que tenemos, es ese delta sobre la inteligencia artificial, es decir, sobre todo aquello que puede ser automatizable, que es repetitivo.
lo que nos hace distintos es básicamente lo que nos va a permitir sobrevivir a esta revolución tecnológica, que es la capacidad de poder imaginar. Eso de entender a través de la percepción y poder imaginar nuevas situaciones, las máquinas no son capaces de hacerlo porque no tienen conciencia. Nosotros sí la tenemos. Y ese es nuestro gran as bajo la manga, digamos, por lo cual no podemos ser reemplazados, sino que básicamente lo tenemos que ver en esta transición como un desafío para la sociedad, porque involucra desafíos a nivel de educación, y eso implica de que la educación debiera, ojalá, plasmar de la manera más pareja posible en todas las capas sociales, porque si tenemos problemas de acceso, lo que va a producir esto es mayor desigualdad. Entonces también hay un desafío sociocultural para los distintos países, que es del cual tenemos que hacernos cargo. Y eso la historia también nos ha mostrado, que las revoluciones industriales, si bien generan mejoras en las condiciones concretas de los distintos países, tanto en la diversificación de su matriz productiva, generan unos enormes desafíos en términos de la desigualdad que traen, la desigualdad socioeconómica. Entonces nos vamos a ver enfrentados a unos tremendos problemas porque, claro, quienes no tienen la posibilidad de acceder a una educación de mayor calidad, sus trabajos van a ser reemplazados. Entonces, nuestro desafío es permitir de que la educación llegue a las distintas capas socioeconómicas para que efectivamente esto no le pegue tan fuerte, principalmente a quienes no tienen la capacidad o las posibilidades de poder acceder a una educación de mayor calidad. Entendiendo que hay una serie de grandes y muy potentes desafíos respecto a esta transformación y automatización en el mundo laboral, me imagino que también hay nuevas oportunidades que pueden abrirse, más allá de diversificar el sector productivo, pensando netamente en las personas. Sí. Dentro de estas me imagino que está, bueno, de las que nombraste también estaba la especialización de ciertas labores, porque entiendo que la inteligencia artificial, si bien va a modificar y va a automatizar algunos procesos, hay otros que se van a abrir como espacios nuevos, que me imagino que muchos de ellos todavía no los conocemos. Esto igual tiene un desafío ético asociado respecto a cómo vamos a transformarnos socialmente hablando. ¿Cómo podríamos profundizar en esa área? En eso sería es fundamental, porque las iniciativas que permitan desarrollar inteligencia artificial con perspectiva regional, es decir, desarrollar inteligencia artificial desde el sur, tienen la posibilidad de poder incorporar datos que reflejen la realidad sociocultural de los distintos países de Sudamérica, por ejemplo. Eso no lo van a hacer si es que los modelos de lenguaje, como los que dan origen a ChatGPT, solamente son desarrollados en Estados Unidos, Canadá o otros países de Europa. Tenemos que hacerlo desde acá, porque si no lo hacemos desde acá, vamos a quedar al margen. Las implicancias que tiene esto es que si hay ciertos datos o ciertos grupos que están subrepresentados en los modelos que maneja ChatGPT, por ejemplo, o todos los otros modelos generativos, y dado que estos modelos se van a usar cada vez más para apoyar la toma de decisiones, si estos grupos subrepresentados prevalecen en estos modelos, y entonces existe la posibilidad de que se generen tratos discriminatorios. Y por lo tanto, ciertas realidades sean subrepresentadas o sean subvaloradas a partir de las recomendaciones que se puedan extraer de estos datos. Por ejemplo, si uno tiene un sistema recomendador para selección de currículum y ese sistema recomendador opera sobre datos que fueron recolectados en Estados Unidos, las variables o descriptores demográficos son sumamente distintos a los que a nosotros nos interesan acá en Chile. Y por lo tanto, hay ciertas características que ese modelo va a tomar en cuenta para hacer su recomendación que en Chile no aplican. Entonces vamos a nosotros reproducir ciertos sesgos que se producen por un desplazamiento que tiene relación con diferencias socioculturales. No podemos quedarnos al margen como país. Tenemos que desarrollar inteligencia artificial y estas tecnologías tienen que ser desarrolladas desde Chile para poder incorporar nuestros datos, nuestros puntos de vista y nuestras particularidades. Sí, entiendo muy bien que las problemáticas locales a nivel país y regional también son súper distintas a las del hemisferio norte.
porque las realidades son muy distintas. Marcelo, nosotros tenemos una pregunta que le hacemos a todas las personas que pasan por aquí, por este espacio de conversación. Estamos generando un producto audiovisual que va a estar alojado en internet y va a avanzar con el tiempo, posiblemente va a envejecer. Entonces, ¿cómo crees tú que esta conversación se va a ver en 3 años, 4 años, considerando la efervescencia y la rapidez con la que se mueven los desarrollos de inteligencia artificial? Tiendo a pensar de que muchas de las cosas que hemos conversado acá se van a haber hecho realidad. La inteligencia artificial va ya a estar incorporada en muchos currículums, tanto a nivel escolar como en la universidad. Y eso es fundamentalmente porque necesitamos hacerlo y porque el mundo va cambiando tan rápido que no nos podemos quedar debajo de esa revolución. Probablemente los desafíos en ese momento futuro van a ser otros. Y es muy probable que tengan que ver con la multimodalidad, que es algo que estamos empezando a ver ahora, que es la generación desde contenido multimodal de entrada a generación contenido multimodal de salida. Y entonces los deepfakes y todo ese tipo de contenidos generados por inteligencia artificial van a ser pan de cada día. Hoy en día todavía lo vemos aún como un poco ciencia ficción todavía, o como algo muy rebuscado que alguien en alguna parte diseñó para desinformar o hacer algo de ese tipo. Yo creo que estamos entrando en un terreno, y los próximos años eso se va a ver plasmado en la realidad, en la cual nos va a costar cada vez más distinguir entre los contenidos generados por máquinas y los contenidos generados por humanos. Y vamos a entrar en una enorme crisis de desinformación. Vamos a tener que desarrollar muchas tecnologías para que nos ayuden a hacer aquello que la tecnología también nos desafió, que es plantearnos este escenario en el cual ya no somos capaces de distinguir entre distintos tipos de contenido. Va a seguir avanzando y nos va a sorprender, va a seguir siendo cada vez más disruptiva el uso de la tecnología y va a avanzar cada vez más rápido. Perfecto, entiendo. Marcelo, muchas gracias por tu tiempo, por esta gran conversación que tuvimos el día de hoy. Bueno, les invito a escuchar el capítulo de Inteligencia Artificial y el impacto laboral en nuestras distintas plataformas, en nuestro podcast, que es el proyecto que corre en paralelo con estas entrevistas, que se llama Artificialmente Hablando. Como les dije, está en distintas plataformas. Quiero agradecer también a la Universidad Autónoma de Chile por brindarnos el espacio y ayudarnos a hacer realidad de este proyecto, y a todas las personas también que están detrás de este espacio, que están apoyándonos en cámaras, en edición, etcétera, para hacer realidad estos proyectos. Muchas gracias y nos vemos en un siguiente episodio.